30 compresiones. A su vez, también se debería de considerar que se debería de suministrar un proceso de ventilación cercano a 1 segundo y que deberíamos de visualizar la movilidad de la caja torácica en cada proceso que nosotros brindamos una ventilación. No se debería de hacer un proceso de acabar el proceso ventilatorio. Debería de disminuirse cada interrupción en el proceso de ventilación. Debería ser menor a 10 segundos. Con respecto a la ubicación para la colocación de la palma de la mano para realizar las compresiones torácicas, se debería de buscar una línea imaginaria que debería pasar por en medio de las glándulas mamilares y otra línea imaginaria por el medio del cuerpo de la parte de la región anterior del tórax, que viene a ser el esternón. La unión entre ambos es donde vamos a colocar el dorso de nuestra mano para colocarlo y posteriormente se entrecruzan las manos. Para poder realizar o ejercer la fuerza de comprensión, se debería de tener totalmente extendidos los miembros superiores, evitando flexionar los codos. Usualmente debería de tener un eje coordinado con respecto a la muñeca, como se puede observar, muñeca, codo, hombro, para que solamente el uso del peso de la persona que va a realizar el RCP realice el proceso de compresión. Con respecto al eje de la columna, se debe de saber que en cada proceso de comprensión y descomprensión debería haber un movimiento angular de aproximadamente 1.5 a 2 pulgadas de movimiento angular con respecto a la articulación de la cadera. Hay que tener en cuenta que estas compresiones tienen que brindarse las características del RCP de alta calidad que hemos mencionado anteriormente. No debe ser ni muy rápido ni muy profundo. Se debe considerar de realizar de aproximadamente 100 a 120 compresiones por minuto y cada compresión debería de dar una profundidad de 5 a 6 centímetros de profundidad. Posterior a cada compresión debería de permitirse una adecuada recuperación de la caja torácica. Con respecto a la parte de la vía aérea, podemos utilizar lo que es la maniobra frente-mentón. Se ubica, como se puede ver aquí en la imagen, no se me ayuda el cursor, vamos a deprimir el mentón y generar cierta elevación del mentón para asegurar que la vía aérea se despeje y permita cierta permeabilidad, cuando se brinde las ventilaciones. Ahora, con respecto a la pandemia, las ventilaciones quedaron totalmente desplazadas, dando solamente prioridad a las compresiones torácicas. Se pudiese brindar ventilaciones asistidas siempre y cuando pudiésemos asegurar de disminuir o mitigar el riesgo para la infección por COVID. En este caso se brindan las características de una ventilación a presión positiva, conocida con el AMBU, los cuales reúnen ciertas características que tienen un filtro cargado electrostáticamente para evitar el pasaje de lo que viene a ser los aerosoles que puedan posiblemente tener los elementos patógenos del COVID-19, o también hay otros filtros que están con un tamiz más entrelazado que no permite el pasaje, aunque la verdad aún no hay estudios suficientes para poder determinar que sean totalmente factibles. Otra posibilidad con respecto a la viabilidad de la vía aérea va a ser la tracción mandibular, en lo cual se logra utilizar los 4 dedos de la mano a nivel del arco mandibular y el pulgar en la región mentoniana, generando una tracción y una depresión de la región mentoniana, obteniéndose posteriormente lo mismo, generando una permeabilidad
de la vía respiratoria. Con respecto anterior al COVID-19, se podía hacer esta maniobra que era hacer procesos de ventilación boca a boca, en los cuales usted hacía un sellado con sus labios sobre la cavidad oral del paciente, haciendo un proceso de ventilación, y usted visualizaba que al momento de hacer la ventilación debería de movilizar la caja torácica. Ahora hay que tener bastante cuidado porque a veces nos tocaba hacer los procesos de ventilación a pacientes menores, más con una contextura menor, y hacer una ventilación excesiva generaba ciertos traumas. Esto ahora se ve con mayor afección cuando se hace el uso de ventilación a presión positiva, con el AMBU, en los cuales no se necesita hacer una compresión exagerada de la bomba para poder hacer una ventilación eficaz. Solamente es una pequeña compresión para poder hacer una ventilación adecuada. Existen en el AMBU ciertas válvulas check que aseguran que si usted hace una compresión excesiva, todo este volumen que va a movilizar no pase totalmente hacia la caja torácica o hacia la mascarilla. Entonces, eso también es un método de seguridad para evitar efectos de daños por presión a nivel de una excesiva presión generada. Ahora, en nuestra situación de la pandemia por COVID-19, están existiendo elementos que nos permiten hacer procesos de ventilación asistida con filtros, ya sean con cargas electrostáticas, con protección UV y otros elementos que supuestamente mitigan o disminuyen nuestro riesgo de infección por COVID-19. Aunque vuelvo a mencionar, hasta el momento no hay un estudio de grandes poblaciones para poder determinar si es efectivo o no en su totalidad. Hay que tener cuidado con respecto a ello. Ustedes deben de entender que la ventilación que se realiza es una ventilación a presión positiva. Ventilación AMBU no existe. Usualmente en las preguntas que se realizan para RCP, ahí es donde caen, porque menciona, usted tiene un paciente al cual aún tiene frecuencia o pulso carotidio, va a realizar ventilaciones de rescate. ¿Cuál es la técnica que usted utilizaría en una ventilación asistida? Ventilación AMBU, ventilación a presión positiva. ¿Ustedes cuáles marcarían? La respuesta correcta es una ventilación a presión positiva. El AMBU es la marca comercial de todo este elemento, que claro, por el argot del uso cotidiano se quedó como AMBU, AMBU, AMBU. Hay que tener bastante cuidado. Con respecto al AMBU, como podemos observar, tenemos la mascarilla que fácilmente va a ir en la cavidad facial del paciente. Como se puede observar, se tiene que hacer un sellado adecuado. Para tal fin se tiene que utilizar la técnica de la C y de los 3 dedos. La C involucra el primer dedo con el índice, va a ir por encima de la mascarilla, pudiendo realizar una fijación de la mascarilla en la parte perpendicular a la región facial. Y con los últimos 3 dedos usted va a abarcar el arco mandibular para poder hacer un adecuado sellado. ¿En qué sentido? Que cuando usted comprima lo que viene a ser la bolsa, no haya una salida de aire y no se pueda, y así se evite pérdidas de ventilación. Ahora, hay que tener consideraciones. Existen personas que tienen la cavidad facial o el arco mandibular muy prominente y necesitan mascarillas que se adecúen a su cara. Entonces, eso también hay que ir viendo, lo cual se adapta al paciente. Como pueden, aquí no ayuda mucho la imagen, pero aquí sí ayuda, que ayuda a ver la válvula que les digo. Si aquí comprimen con mucha fuerza, esto ayuda a que no se pueda eh, mandar con toda esa potencia hacia la cavidad facial y que esto pueda llegar a la cavidad ventilatoria del paciente. Ayuda a disipar la presión excesiva. Tenemos aquí el punto donde permite que se acople hacia al balón de oxígeno para poder asegurar una ventilación a 100% de oxígeno, y este es su reservorio.
Lo que se puede visualizar en esta imagen es una mala técnica, ya que no se debería de hacer una compresión total, solamente es una compresión de aproximadamente 2 o 3 centímetros. Con este movimiento, usted se asegura de realizar una adecuada ventilación. No es mucho. Esto más lo vamos a poder observar y practicar posiblemente en nuestros escenarios prácticos del próximo año, si aún nos permiten las reglamentaciones nacionales para poderlo realizar. Entonces, ahora, con respecto al desfibrilador automático, como se menciona, es un elemento portátil que logra sensar fácilmente las cargas eléctricas del corazón para permitir una descarga para poder revertir fácilmente los problemas eléctricos del corazón. ¿Cómo se aplica? Vienen con dos parches, los cuales se pueden poner por la parte en el hemitórax superior, cerca a la clavícula, y en el hemitórax inferior izquierdo. Se le realiza ahí, con lo que, como ustedes pueden ver, tiene un botón rojo y un botón verde, el botón verde para poder prenderlo, sense si existe algún patrón eléctrico chocable o no chocable. Cuando lo identifica, estos dispositivos van a emitir una señal en los cuales le van a decir que dejen de tener contacto con el paciente para poder suministrar la descarga eléctrica. Inmediatamente usted hace la descarga eléctrica, reinicia RCP. Ahora, hay otros elementos que ya no son tan automatizados, que son de uso hospitalario, en los cuales sí se pueden dosar el voltaje eléctrico. Vamos a mencionarlo en lo que es el RCP avanzado. Entonces, con respecto a lo que es el RCP básico, debemos de verificar que la zona sea segura, checar o verificar que exista respuesta o no. Evaluar si podemos activar nuestro sistema de emergencia y lo vamos a activar. Activar inmediatamente, ya sabemos que en nuestro medio llamamos al 116, al 105 y entre otros elementos. Vamos a también evaluar a través de lo que es, si tenemos a la mano nuestro desfibrilador eléctrico automático, inmediatamente colocarlo para poder saber si reúne los criterios o por lo menos reúne el criterio eléctrico para poder realizar alguna descarga eléctrica. Verificar si existe respiración o no existe respiración. Evaluar si existe pulsos o no existe pulsos. Si estos dos no existen o no se logran encontrar en aproximadamente 10 segundos, inmediatamente se inicia mandatoriamente el RCP, los cuales deberían reunir las consideraciones de ser 30 compresiones por 2 respiraciones. Y se debería de hacer el uso del desfibrilador eléctrico automático. Entonces, una vez aplicado la descarga eléctrica, se debería de observar. Reúne criterios para reiniciar RCP, sigue con falta de lo que viene a ser función respiratoria, sigue con pulso deficiente o ausente, inicias nuevamente RCP durante 2 minutos hasta que vuelva a reconocerlo el desfibrilador automático externo y vuelva a mandar su señal de que si va a realizar una descarga o no. En caso de que no sea chocable o no sea desfibrilable, usted solamente realiza RCP durante 5 ciclos o 2 minutos para realizar la reevaluación del pulso carotidio. Hablemos con respecto a lo que es el algoritmo de arresto cardíaco en el adulto. Se inició el RCP, se le brinda oxigenoterapia suplementaria, se hace la valoración del monitoreo cardíaco y su desfibrilador en caso que lo requiera. Solamente se va a aplicar un choque eléctrico en caso de que veamos una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular paroxística. Los fármacos utilizados en esto va a ser de uso intravenoso o intraóseo, dependiendo de la vía que usted pueda manejar. Y el medicamento va a ser de epinefrina cada 3 a 5 minutos. En caso de que no
responda a la epinefrina, usted lo que va a realizar es el uso de la miodarona o la lidocaína. En caso de que fueran refractarios, obviamente, se debería de considerar un manejo de vía aérea avanzada en caso de que usted está viendo que está necesitando de un sensor de capnografía, en caso de que esté pensando de una retención de dióxido de carbono. Y también con respecto a los casos reversibles. Para los casos reversibles, usted tiene que recordarse de las 5 T's y las 5 H's. Las 5 T's es el neumotórax de tensión, el taponamiento cardíaco, los producidos por toxinas, la trombosis pulmonar y la trombosis coronaria. Con respecto a las 5 H's, que son las causas reversibles, va a ser la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis. ¿Y en dónde viene la H ahí? Que viene a ser los hidrogeniones aumentados. Lo que es la hipo o la hipercalemia y lo que es la hipotermia. Entonces, cuando ustedes mencionen con respecto a un signo chocable, deben de acordarse que si no están frente a un desfibrilador automático, sino a un desfibrilador externo, que son las de palas, usualmente que vamos a ver en esas series de televisión, para aquellas personas que no están familiarizados en un ambiente hospitalario, van a manejar cargas eléctricas. Vamos a tener las que son bifásicas y las que son monofásicas. Las monofásicas van a suministrar un voltaje de 360 joules. En cambio, las bifásicas van a brindar un voltaje inicial de 120 joules, que pudiese llegar hasta 200 joules. Su uso máximo debe ser aproximadamente el segundo o tercera dosis que se suministra. Y debe de tenerse bastante cuidado al estar manejando estas cargas eléctricas, porque pueden generar daños a nivel de la conducción eléctrica del corazón. Ahora, hemos mencionado ya los criterios de un RCP de alta calidad, y hemos mencionado las cargas eléctricas cuando estamos frente a un desfibrilador externo. Hablemos de las drogas de uso. Tenemos lo que es la epinefrina o la adrenalina, que va a ser de manera endovenosa, que va a ser 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Se va a dar la miodarona, que también va a ser de manera endovenosa. La primera dosis va a ser de 300 miligramos en bolo. La segunda dosis va a ser de 150. O en su defecto, usted puede alternar a miodarona con lidocaína. Se le da la miodarona 300 miligramos, posteriormente se da lidocaína a 1 a 1.5 miligramos por kilo. Subsecuentemente puede retornar a la miodarona para poderlo brindar en 150 miligramos, y su segunda dosis de la lidocaína lo que usted va a brindar es de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo. Hay que tener en cuenta que si vamos a manejar la vía aérea de manera avanzada, debemos de ver el proceso de intubación. Para tal sentido, debemos de haber evaluado que nuestro equipo de intubación funcione el laringoscopio, que tenga las pilas oportunas, que el foco funcione, que la parte recta del laringoscopio funcione y no se quede trabado o angulado, que los que viene a ser el tubo para la intubación funcione y tenga de las distintas medidas necesarias. Ahora, en caso de que usted necesite algún tipo de sensado o medición de capnografía, tener los implementos necesarios. Lo otro es viene a ser el uso de las ventilaciones, los cuales deben asegurar una ventilación por alrededor cada 6 segundos. Esto nos aseguraría de tener 10 respiraciones por minuto. ¿Qué sería lo normal en una persona consciente? Con respecto al retorno espontáneo de la circulación, lo que se debería de monitorizar es la presión y el pulso cardíaco. Se debería de poder visualizar lo que son los procesos abruptos con respecto a la presión arterial del dióxido de carbono, lograr observar que esté en valores normales, por encima de 40 milímetros de mercurio. Ahora, debemos también de censar la parte arterial con respecto a las presiones intraarteriales y saber cómo están sus ondas intraarteriales para poder saber si se debe no solamente a alguna alteración
propiamente de la conducción, sino también de la funcionalidad contráctil del corazón. Retorno espontáneo de la circulación. Cuando los pacientes tienen esto, van a generalmente ser, después de una resucitación del RCP conjuntamente con el desfibrilador automático externo. Una vez iniciado este proceso, se debería de ver cuáles son las causas probables. Lo más usual son las 5Hs y las 5Ts que ya hemos mencionado. Ahora, antes de pasar a ello, se me escucha claramente, ¿verdad? Para poder saber si me están siguiendo. Sí, Sí, doctor. doctor. Se le escucha, doctor. Muchísimas Muy gracias. claro. Sí, sí. Sí, Entonces, doctor. hablemos con respecto al atragantamiento. Esto ya lo vimos en la parte de respiratorio. Signo universal es el llevarse la mano al cuello, tener una fascie muy característica, una fascie de muerte, se podría decir, que puede deberse fácilmente a un objeto extraño alojado en la vía respiratoria superior. Las maniobras que ustedes deberían de conocer es la maniobra de Heimlich. Como ya se mencionó, se coloca el puño de manera perpendicular entre la sifosis y el ombligo, se hace una presión perpendicular y ascendente para permitir que la presión intratorácica aumente y ésta pueda evacuar o eliminar el objeto extraño que obstruye la vía respiratoria. Hablemos con respecto al soporte avanzado en RCP. Para tal sentido vamos a ver el algoritmo, los cuidados en el algoritmo, los efectos postcardíacos, los efectos frente a una taquicardia y una bradicardia. Entonces, los algoritmos de los arrestos cardíacos en el adulto van a ser pérdida repentina del flujo sanguíneo, resultante ya sea de una falla cardíaca o una falla a nivel eléctrico. Estos signos incluyen pérdida de conciencia y una ausencia o deficiencia o anormalidad en la función respiratoria. El paciente va a estar inestable. Para tal sentido, ¿cómo identificamos un paciente inestable? Por las siglas en inglés de AISHA, va a ser por hipotensión, alteración en el estado mental, signos de shock, una disconfort a nivel de la caja torácica, producto de un efecto isquémico, y una falla cardíaca aguda. Si se reúne alguna de estos, debemos de considerar que el paciente debe de tener alguna de las alteraciones que hemos mencionado. Una de las 5Hs, una de las 5Ts. Inmediatamente identificado este paciente con lo que ya hemos visto de hipotensión, alteración de conciencia, estado de shock, disconfort torácico con un dolor isquémico y una falla cardíaca, inmediatamente iniciamos RCP. Para tal sentido, nuevamente, para que se nos quede fijado en la mente, las 5Hs, hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, que va enfatizado al proceso de acidosis, el cuadro de hipo o hipercalemia y la hipotermia. Con respecto a las 5Ts, es el neumotórax, atención, el taponamiento cardíaco, las toxinas, trombosis pulmonar y la trombosis coronaria. Veamos propiamente el algoritmo del RCP avanzado. Se va a brindar oxigenoterapia, se va a brindar lo que viene a ser el monitoreo y la desfibrilación en caso lo requiera con su desfibrilador automático. Vamos a ver, ¿es un ritmo chocable o no es un ritmo chocable? Los ritmos chocables a los cuales vamos a administrar descarga eléctrica va a ser la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular paroxística. Va a ser chocable, se le va a brindar una descarga eléctrica. Si es el desfibrilador automático, ya es una descarga inmediata, nosotros no podemos censar ni cambiarlo tampoco. En cambio, si estuviéramos frente al escenario de que sea un desfibrilador externo, va a ser lo mismo, si es bifásico o si es monofásico. Si es bifásico, sabemos que va a ir de 120 a 200 joules. Y el monofásico va a ser netamente 360 joules.
Se le brinda la descarga eléctrica. Inmediatamente visualizamos de iniciar RCP por 2 minutos y se le va a abrir la vía periférica para poder administrarle los medicamentos. En este caso hemos dicho lo que es la epinefrina, que se le va a dar 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. La miodarona, que se le va a dar una primera dosis de 300 miligramos y una segunda dosis de 150. Con respecto a la lidocaína, se le va a dar la primera dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo y una segunda dosis de 0.5 a 0.75. Posterior a ello, pasaron los 2 minutos, usted hace la reevaluación. Va al lugar, al cuello para hacer el censado del pulso carotidio. No tiene pulso carotidio, aún sigue con deficiencia respiratoria, sigue en un estado de conciencia alterado, va a censar automáticamente si es el desfibrilador automático o a través del monitor cardíaco que va a tener sus electrodos para poder observarlo con las placas, las planchas, perdón, para poder saber si es un ritmo chocable o no chocable. ¿Es chocable? Otra vez administra lo que es el RCP, lo que es la epinefrina, de cada 3 a 5 minutos. Se debería de obtener un manejo de vía aérea avanzada con una capnografía. Si no fuera un ritmo chocable, lo único que usted va a realizar es el RCP o en caso de que haya ocurrido una recuperación espontánea, se mencionan los cuidados de lo que hemos dicho de ellos, ¿no? Visualizar la oxigenación, monitoreo, ver si ha sido por alguno de los casos probables de las 5H o las 5Ts. En caso de lo que hemos mencionado, ya pasamos la epinefrina, no resultó, se tensó lo que es la parte de si es chocable o no chocable, comenzamos con la dimiodarona. Y comenzamos con la miodarona, 2 minutos de RCP. Chocable o no chocable, ahí podemos hacer el intercambio. Ya no le damos la segunda dosis de miodarona, sino pasamos a la primera de lidocaína. Pasan 2 minutos, retomamos nuevamente la miodarona, pero en la segunda dosis. Pasan 2 minutos, pasamos a la lidocaína a la segunda dosis. Y así vamos continuando. Durante 30 minutos, en caso de que no retomen una, una función cardíaca espontánea o una respiración espontánea, se debe evaluar para poder saber si se suspende ya cualquier maniobra de reanimación cardíaca. En los ritmos no chocables, viene a ser el proceso de asistolia o la actividad eléctrica sin pulso. Para aquellas personas que no están familiarizadas con estos términos, no sé si se acuerdan ustedes cuando ven sus series de televisión relacionados a paros cardíacos, se ve que está el monitor y una línea plana. ¿Y qué es lo usual que hacen en esta serie? Los descargan a todos, cosa que no es. Entonces, lo que nosotros sabemos ahora por los estudios es que está totalmente inadecuado. Lo que se debería de administrar es epinefrina en la misma dosis que se menciona de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos y se debería de iniciar el RCP durante 2 minutos. Inmediatamente pasados los 2 minutos se sigue evaluando lo que es el pulso carotidio, pero también van a censar para saber si es un ritmo chocable o no chocable, perdón. Si sigue siendo un ritmo no chocable, continúa con el RCP. Se le puede, ¿cómo se llama? Suministrar otros tratamientos tales como lo que es la amiodarona, la lidocaína. En caso de que usted esté mencionando de que si es un ritmo chocable, convirtió la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso a una fibrilación ventricular o a una taquicardia ventricular paroxística, los cuales sí ameritan una descarga eléctrica. Participante Guamaní Ángel, tiene la manito arriba. Sí, doctor, buenas noches. Quería explicar mi duda. ¿Es chocable o no chocable? ¿A qué se refiere las fibrilaciones ventriculares que da en el desfibrilador, ese que va para arriba y para abajo? Por favor, le agradecería que de repente pudiera alzar un poco más la voz porque no he logrado escucharle muy bien. ¿Ahora sí me escucha? Sí. A lo que usted me dice que es chocable o no chocable, quería sacarme la duda. Chocable usted le dice a las fibrilaciones que da en el electrocardiograma, ese el ritmo.
Chocable, cuando usted le pone en el caso de que sea el desfibrilador automático, el automático eléctrico externo, ¿se acuerda que le dije que le ponen un parche en el emitórax derecho superior y en el emitórax izquierdo por debajo de la región mamilar? Estos parches, aparte de brindar las descargas, también sensan la parte eléctrica. Entonces van a ver si hay fibrilación ventricular. Y en la fibrilación ventricular, cuando hicimos la sesión bueno, ustedes todavía no hemos visto ello. Ya, con respecto a lo que es fibrilación ventricular, vamos a ver en la parte del electrocardiograma, específicamente en la segunda derivada, solamente vamos a ver elementos del complejo QRS, en los cuales van a haber bastantes complejos QRS que van a sobrepasar fácilmente las 150 latidos por minuto. Y con respecto a la taquicardia ventricular paroxística, va a tener estas mismas consideraciones, pero no sabemos qué cosa lo disparó. Estos dos son los únicos que van a ser manejados por conducta de cardioversión eléctrica. En el argot médico es quemable, es chocable, brindarle su descarga eléctrica para revertirlo. Entendido. Muchísimas gracias por su pregunta. Participante Liz. Sí, doctor, ¿me escucha? Fuerte y claro, señorita. Sí, doctor, en cuanto a lo que acaba de mencionar, entonces, el desfibrilar y el cardiovertir vendrían a ser lo mismo. El desfibrilador eléctrico sirve como un sensor y sirve también para administrar la descarga eléctrica. En cambio, en lo que viene a ser el desfibrilador eléctrico externo, eso puede usted ponerle los chupones y puede sensarlo con un monitor cardíaco, lo cual ustedes pueden ver las 12 derivadas. O también solamente colocando los esenciales, los bipolares y los monopolares, nada más, usted puede saber cómo está. Ya no utiliza los precordiales, que son los que se utilizan fácilmente en la cavidad torácica. Esos también le sirven para censar. Y ya las paletas, esas grandotas que usted le va a utilizar el gel, va a frotarlos para homogenizar el gel y poder brindar la descarga eléctrica. Participante Miguel Cornejo, tiene la mano. Doctor, sí, entonces el cardiovertir no me queda muy claro, digamos. El desfibrilar sí usamos la paleta, ¿no? En el emitor superior e inferior y hace la descarga, pero el cardiovertir. La cardioversión, usted tiene que entender que la cardioversión significa que usted tiene un ritmo cardíaco anómalo, sea taquicardia ventricular, sea fibrilación ventricular, sea estos dos, le va a suministrar carga eléctrica para revertirlo, para volverlo a una función normal, que tenga su onda P, su complejo QRS y su onda T. Ya, está bien. En caso que no sea una condición de manejo de cardioversión eléctrica, usted puede cardiovertir farmacológicamente con la epinefrina, con la miodarona, con la lidocaína. ¿Serían con las dosis que nos recomienda ahí en el esquema o varían? Estas son las dosis que usted tiene que tener en la cabeza. Por eso acá todos son kilopeso, con respecto a la lidocaína. Y doctor, en cuanto a lo que mencionaba, por ejemplo, el DEA, que algunos tenían voltaje, el monofásico, el bifásico, ¿en qué momento se podía utilizar ambos? El DEA no tiene usted forma de cómo modificarlo. El DEA es automático. Lo sensa y le dice descargue. Usted solamente lo que hace es presionar el botón y la máquina automáticamente libera la descarga eléctrica. Claro, doctor, pero yo tengo entendido que el DEA generalmente, casi todos los fabricantes los hacen bifásicos, con una descarga estándar de 150 joules a 300 joules, por eso no hay ningún problema. Pero usted no modifica el voltaje. No, eso viene todo estándar, sí. En cambio, en el desfibrilador externo, el de paletas, usted sí tiene su ruedita que va sensando cuánto voltaje va a ir dándole. Doctor, disculpe. Le saluda Gustavo López. Buenas noches. Buenas noches, estimado. ¿Por qué no me dice eso? Sí, un alcance. A ver, los joules no son voltaje,
son energía. Vamos empezando por ahí, porque si no vamos a crear una confusión. Voltios es una cosa, amperios es otra, y joules es otra. Sí es cierto, los desfibriladores están graduados en joules, pero también hay algunos desfibriladores que también se puede modificar el voltaje y el amperaje, ya son un poco más específicos. Hay que tener cuidado con eso, pues no se pueden cometer errores. ¿Sí? Normalmente el voltaje está seteado entre 20.000 y 40.000 voltios, pero con un amperaje mucho más pequeño. Pero en joules sí estamos hablando de entre 150 y 300 para el eléctrico automático, que es el portátil, y el de paleta tiene un rango un poco más grande y llega hasta los 400. Correcto, lo que usted menciona está totalmente de acuerdo. Por eso yo solamente me dedico solamente a hablarlo lo que son las guías, que hablan puramente en joules. Hay otras guías, ya sea la europea, si no me equivoco, que también hablan con respecto al voltaje y al amperaje. Pero como se tiene que hablar de más unidades eléctricas y físicas, no me meto mucho a eso porque ya son términos un poco más complejos, ¿no? Para poder determinar uno con el otro. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Creo que había otra señorita que había prendido su micro. Ah, no, perdón, caballero, Miguel Cornejo. Tiene la palabra. Doc, buenas, una consulta. ¿La epinefrina o la miodarona va de frente a la vena o hay que meterle por medio de la vía y con su cloruro de sodio? El único medicamento que usted va a administrarlo con cloruro de sodio para que pueda ingresar fácilmente a lo que viene a ser el corazón es cuando usted está hablando con respecto a una taquicardia. Y eso va a ser con respecto para poder hacer que su vida media no sea tan rápido digerido o eliminado, el término adecuado, y pueda hacer su efecto deseado. Eso lo vamos a ver con respecto a la taquicardia, al manejo de taquicardia. Con respecto a la epinefrina, usted tiene su vía periférica y lo mete, coloca la ampolla. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra consulta o pregunta con respecto a este algoritmo que ya hemos mencionado? Correcto. Entonces, yo les rogaría, de todas maneras, todos los PPTs, ustedes ya lo tienen en su link, pero tomen un screenshot para que ustedes lo puedan después repasar antes de sus sesiones de evaluación, porque las preguntas son de esto. De lo que yo hablo, va a venir muy poco. Esto es el examen. El algoritmo. Usted tiene un RCP, una persona, perdón, con trastorno de conciencia, pérdida de función respiratoria, pérdida de función cardíaca, ya le administró epinefrina. ¿Qué otro medicamento le puede administrar? O ya le administró epinefrina y amiodarona. ¿Qué medicamento, qué alternativa terapéutica usted tiene? Entonces, saber cómo puede hacerlo. Como un comentario, ¿no? Para que puedan saber con respecto a las evaluaciones. Continuemos. Ya tenemos al paciente que salió satisfactoriamente y airiosamente del proceso de paro cardíaco. Debemos de manejar la vía aérea. Para tal sentido, debemos de saber si se requirió un manejo avanzado o no, y si está adecuadamente manejado. Aparte, debemos de ver los parámetros respiratorios, que deben de iniciar de aproximadamente 10 respiraciones por minuto. Tener una saturación que vaya desde los 92 a los 98%. Debemos de obtener un censado o un dosaje de la presión arterial de dióxido de carbono de 35 a 45 milímetros de mercurio. Con respecto al manejo de los parámetros hemodinámicos, debemos de tener una presión sistólica por encima de los 90 milímetros de mercurio y una presión media que tiene que estar por encima de los 65 milímetros de mercurio. Esta es la parte de la estabilización, la fase inicial. Y con respecto al manejo continuo o progresivo, se debería de realizar tanto, me estoy olvidando una última parte. En la fase inicial ya hemos visto el manejo de la vía respiratoria.
Hemos visto los patrones respiratorios y los patrones hemodinámicos. Falta la función cardíaca. Para tal sentido, tiene que tener una monitorización con sus dosis derivadas. El control o el manejo continuo debería de ver. Hay una persona con su micro abierto. ¿Alguna consulta o pregunta? Correcto. Entonces, estuvimos hablando con respecto a su manejo o manejo o control continuo, ¿no? Entonces, vamos a ver las consideraciones de las intervenciones en la emergencia. Puede ser la presencia de un stent, la presencia de un shock cardiogénico inestable, la presencia o el requerimiento de un soporte circulatorio, y eso vamos a ver según los seguimientos, ver si está comatoso o no. Si está comatoso necesita un manejo, ya sea de un scan a nivel de cerebral para ver si hay alguna alteración, o también ver la función eléctrica del corazón con un electrocardiograma, un monitor más sensado, más controlado. O también la necesidad de un manejo de unidad de cuidados intensivos para su monitorización y su tratamiento. En caso de que esté totalmente despierto, debemos de considerar otros manejos y otras alternativas. La evaluación y tratamiento debe ser rápidamente para poder revertir las etiologías y poder asegurarnos que los procesos de noxa cerebral sean los mínimos. Entonces, ya hemos mencionado cuáles son los manejos post-intervención del RCP. No se veía bien. ¿Alguna consulta o pregunta para pasar al siguiente algoritmo? No. Continuemos. Hablemos con respecto a la parte de la taquicardia. Mencionamos que la taquicardia usualmente es aquella que está por encima de los 100 latidos por minuto, pero el corazón lo puede tolerar hasta el ritmo de 150. Cuando pasa por encima de los 150 ya va a generar un efecto que no permite un adecuado llenado de las cavidades cardíacas y disminuye su fracción de eyección. Si disminuye su fracción de eyección, disminuye el volumen eyectado. Al disminuir el volumen eyectado, el volumen de sangre que va a suministrarse, ya sea al cerebro, al corazón, al hígado, al riñón, va a ser deficiente. Para tal sentido, debemos de tener en cuenta que cuando están por encima de los 150 latidos por minuto, debe de ser manejado muy rápidamente, oportuna. Se debe de identificar y ver el tratamiento de las causas. Para tal sentido, se debe de revisar la vía aérea, ver si necesita algún tipo de asistencia y en caso que lo requiera. Se debería dar una oxigenación adecuada si es que hay condiciones de hipoxemia. ¿Alguna consulta o pregunta por parte de la señorita Fátima de Negri? Veo que tiene su micro abierto. Correcto. Vamos a ver también con respecto a la monitorización cardíaca y la identificación del ritmo. Vamos a revisar con respecto a la presión de la parte arterial y la oximetría. El caso de que se requiera algún manejo endovenoso, se va a permeabilizar o aperturar una vía periférica. Y indudablemente, si estamos hablando de algún trastorno de excitabilidad que generó que aumente la frecuencia cardíaca, vamos a necesitar el monitoreo de sus dosis derivadas del electrocardiograma. Si persiste la taquicardia, debemos ver cuáles son las causas. Hipotensión, un estado alterado de la conciencia, signos de shock, ya hemos visto cuáles son los signos de shock, un disconfort a nivel de la región torácica, probablemente un dolor isquémico, no sabemos. O también podemos preguntar, o preguntarnos o indagar si es una falla cardíaca aguda. Si no es ninguna de lo que hemos mencionado, deberíamos de ver las ondas del complejo QRS. Si las ondas del complejo QRS son mayores a 0.12, estamos hablando de un complejo ventricular ancho, debemos de decir, puede ser manejado a través de una maniobra vagal. ¿Cuáles son las maniobras vagales?
¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son las maniobras vagales? Una de las maniobras vagales que se puede optar es que el paciente se lo pone sentado, se le pide que sople a través de una pajilla o un sorbete y mientras está haciendo este efecto de soplar, se lo reclina para hacer que disminuya la presión intratorácica. Al disminuir la presión intratorácica se hace un efecto parasimpático. El efecto parasimpático va a generar una inhibición de la frecuencia cardíaca, perdón, generando de que lo que estaba en taquicardia vaya disminuyendo. El otro es el efecto de la adenosina. Este medicamento que anteriormente había consultado su colega, si se necesitaba utilizar conjuntamente con algún transportador que es el cloruro de sodio, es este, debido a que su tiempo de vida media es muy corto y lo que usted necesita es administrarlo y que sea propulsado lo más rápido posible para que llegue a la actividad cardíaca o al tejido cardíaco y haga su función deseada. En caso de que no tuviéramos la posibilidad de utilizar maniobras vagales, no tenemos adenosina, podemos hacer el uso de beta bloqueantes o bloqueantes del canal de calcio. También se debería considerar la consulta hacia un experto, específicamente de la unidad de cardiología. En cambio, si estamos hablando de que el complejo QRS es mayor de 0.12, debe de considerarse el uso de adenosina únicamente. Se debería de considerar una infusión de antiarrítmicos y se debería de hacer la evaluación con un experto. Entonces, ya hemos mencionado lo que es las consideraciones. En caso de que fuera refractario también a todo lo que ya hemos mencionado, la adenosina, los antiarrítmicos en infusión, se debería de considerar una causa no sospechada. Se debería de tener en cuenta la necesidad de incrementar el volumen, no, la cantidad de joules que se le va a suministrar para poder hacer la cardioversión eléctrica. Se debería de adicionar también antiarrítmicos y también prioritariamente hacer la consulta con un especialista. Con respecto a los detalles y a las dosis de los medicamentos, se debe saber que la adenosina, la primera dosis que se le va a brindar es de 6 miligramos que se debe ingresar rápidamente por vía endovenosa con cloruro de sodio. La segunda dosis, si es que lo requiere, debe ser de 12 miligramos, igual que la anterior, aplicado con un chorro de sodio para que ingrese rápidamente y pueda hacer la función deseada. Con respecto a los antiarrítmicos en infusión, debemos de saber que tenemos la procainamida, que se puede brindar en un dosaje de 20 a 50 miligramos por minuto hasta que pueda suspenderse el proceso arrítmico. Ahora, hay que tener cuidado con los procesos de hipotensión. Hay que ver también con respecto al incremento de la duración del complejo QRS que se da en la mayoría, casi en el 50% de los pacientes, siempre y cuando se superen los 17 miligramos por kilo. Se debe brindar una dosis de mantenimiento de alrededor de 1 a 4 miligramos por minuto y se debe de considerar de algún tipo de fallo cardíaco si es que se encuentra un intervalo prolongado de QT. Ahora, con respecto a la miodarona, que es el medicamento más usado como antiarrítmico, su dosis principal va a ser de 150 miligramos en 10 minutos. Se debería repetir en caso lo necesite si es que estamos frente a una taquicardia ventricular que sea refractaria. Los seguimientos para el mantenimiento en la infusión debe ser de 1 miligramo por minuto y estas deben ser espaciadas en 6 minutos. Y en caso no podamos utilizar ni la procainamida ni la miodarona, podemos utilizar el sotalol, que viene a ser de 100 miligramos, que va a ser aproximadamente de 1.5 miligramos kilo, en 5 minutos. Y en caso de que hubiera algún tipo de prolongación de intervalo QT.
Eso fue con respecto al algoritmo de la taquicardia. ¿Alguna consulta, alguna pregunta para pasar a los elementos de la bradicardia? Entonces, si ya hablamos de aquellos que estaban por encima del 100, específicamente por encima de 150, ahora hablemos de aquellos que están por debajo de 60, que son el término acuñado para estas frecuencias. Bradicardia. Participante Isabel Corso. Buenas noches, doctor. Buenas noches, señorita. En la pantalla la veo que todo es en inglés. A mí se me va a hacer un poco difícil para poder desarrollar el examen. Como lo mencioné, todo lo que estoy presentando está en inglés. Pero si ustedes desean, me escriben al número que proporciono siempre en la clase y yo les paso la parte en español. Sino que como yo siempre hago las discusiones con el artículo original y el artículo original es en inglés. Ok. Ah, ya, entonces tenemos esa opción. Claro, usted me escribe y yo le puedo enviar, eso sí, el PPT lo tengo en inglés, no lo tengo en español. Pero le puedo mandar el artículo, que son creo que 19 páginas, si no me equivoco, pero están en español. Y usted lo revisa para que pueda darlo a detalle su examen. Ya, usted me lo envía en español. Claro, en español, la guía en español. Ok, ok, gracias, gracias. No se preocupe. Para cualquier persona que se le hace dificultoso el manejo del idioma inglés o que por facilidad quiera leerlo en español, también me escribe al finalizar la clase. Yo voy a brindar nuevamente mi teléfono al finalizar la clase y yo gustosamente mando el link con la guía en español. Entonces, ya hemos hablado de la parte de la taquicardia. Hablemos con respecto a la bradicardia. Esto va a ser, perdón, esto va a ser típicamente en aquellos pacientes que tengamos frecuencias por debajo de 60, siendo específicamente este algoritmo detallado para aquellos que tengan de 50 latidos por minuto a menos. Se debe identificar y tratar las causas que vayan a determinar ello. Se debería de poder visualizar o manejar la vía aérea. Y en caso se requiera, se debería hacer un manejo avanzado. Se debería brindar oxígeno en caso de hipoxemia. Se debería de monitorizar el efecto cardíaco en el efecto de ver cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está el monitor cardíaco, cómo está la oximetría y cómo está la presión arterial. Manejo endovenoso para fluidoterapia o también el manejo de medicamentos o drogas. Obviamente, si en la taquicardia mencionamos que puede ser por alguna alteración de preexcitabilidad, en esto puede ser por un proceso de bloqueo o alteración en la conducción eléctrica. Para tal sentido, también se requiere la monitorización del electrocardiograma en sus 12 derivadas. Ahora, también se debe de considerar cuadros tales como la hipoxemia y las toxicológicas. En caso de que sea un proceso persistente, se debería de ver también los mismos efectos que en la taquicardia. Es un proceso de hipotensión, tiene estado alterado de conciencia, tiene un shock, signos chocables, tiene lo que es un proceso de disconfort a nivel del tórax, un dolor isquémico de repente, se debe a alguna falla cardíaca aguda. Si no es así, se debe de observar y monitorizar. Pero si alguna de las cosas que hemos mencionado es atribuible a ello, se debería de brindar la atropina. Si la atropina es ineficiente, se debería de pensar en un marcador transcutáneo. O en su defecto, pudiésemos pasar a aquellos medicamentos tales como la dopamina o la epinefrina, pero en infusión. En caso de que siga sin ningún tipo de respuesta, las consideraciones que se deben hacer es un manejo por un especialista, que es el área de cardiología, o en su defecto, un marcapaso, transvenoso. Detalles con respecto a los medicamentos a usar. Hemos mencionado que el principal medicamento que se va a utilizar es la atropina. Su primera dosis va a ser de 1 miligramo en bolo. Posteriormente se va a dar
de cada 3 a 5 minutos, teniendo una terapéutica máxima de 3 miligramos. Con respecto Doc, a la creo que no se le escucha su audio. a ver, ¿me escuchan ahora? Sí, sí, doctor, está normal. Fuerte y claro, sí se escucha. Correcto, entonces volvamos a repetir con respecto a la atropina. La atropina, la primera dosis que se va a dar es 1 miligramo en bolo. Normal. Se puede repetir de 3 a 5 minutos, teniendo una terapéutica máxima de 3 miligramos. Se le puede dar lo que es la dopamina, que usualmente es en proceso de infusión, que va a ir de 5 a 20 microgramos por kilo cada minuto. Y también se puede titular en pacientes para ver su respuesta. Con respecto a la epinefrina, en infusión se va a dar de 2 a 10 microgramos por minuto en infusión y se titula según respuesta. Con respecto a las causas probables, vamos a ver que pueden ser por un proceso de isquemia miocárdica o un proceso de infarto a nivel del miocardio. Vamos a ver efectos de drogas o toxicológicos, tales, en caso de medicamentos, bloqueadores de calcio, vamos a ver los beta bloqueantes o también la digoxina, en caso de hipoxemia. Y también anormalidades a nivel hidroelectrolítico. En este caso van a ser los cuadros de hipercalemia. ¿Alguna consulta o pregunta con respecto a bradicardia para pasar a los otros algoritmos? Hay una persona con su micro abierto. ¿Alguna consulta o pregunta? No llego a ver quién es la persona que está con su micro abierto. Señorita Paola, ¿tiene su micro abierto? ¿Alguna consulta? No, profesor, disculpe. No se preocupe. Continuemos. Ya hemos hablado del adulto, de la taquicardia, la bradicardia y la parada respiratoria, cardiorrespiratoria. Vámonos al otro grupo etario, específicamente la de la población pediátrica. Y también es la misma guía, la guía americana del 2020. Lo mismo, esto sucede en un ambiente, perdón, en un ambiente hospitalario en los cuales vamos a identificar los signos tempranos y hacer la prevención, activación del sistema de emergencia, hacer el RCP de alta calidad, brindar lo que son las resucitaciones avanzadas y hacer el cuidado post-intervención y que vayan a la unidad de recuperación que lo requieran. En el caso de que no estuviéramos en una unidad hospitalaria, sino en una extrahospitalaria fuera del hospital, vamos a hacer los procesos de prevención, activamos el sistema de emergencia, brindamos el RCP de alta calidad, realizamos el proceso de resucitación durante todo el traslado, si es que aún no revierte o no sale del proceso del paro cardíaco. Se hacen los cuidados post-intervención y pasa a la unidad de recuperación. Ahora, como hablamos de pacientes pediátricos, debemos de tener en cuenta que aquellos pacientes que no pesen ni 50 kilos, hay que tener cuidados y variaciones en su aplicación de la reanimación cardiopulmonar. Pudiésemos hacer la reanimación en pacientes entre los 50 kilos y aproximadamente los 20 o 18 kilos, la aplicación con 2 dedos digitales en la caja torácica. Si están por debajo de los 18 kilos, debería ser con 2 pulgares a región bimanual. ¿En qué sentido? Porque si a estos pacientes ustedes le hacen la reanimación tradicional de comprimir con su peso, lo que ustedes van a generar es una fractura de la caja torácica, generando en vez de un beneficio un perjuicio. Se reúnen las mismas consideraciones. Las compresiones tienen que ser efectivas, tienen que desplazar la caja torácica aproximadamente de 2 a 2.4 pulgadas. Deben de permitir la recuperación de la caja torácica. Al momento de ustedes ventilar, deberían de permitir visualizar el movimiento de la caja torácica. Con respecto a la aplicación de ventilación por presión positiva,
También ustedes tienen que asegurarse que haya un adecuado sellado por parte de la máscara. Que la presión que usted le va a dar a la bolsa no es tan fuerte, no es necesario. Usted necesita darle una pequeña compresión para poder generar el movimiento efectivo del volumen de aire hacia la vía respiratoria. Comencemos. Entonces, vamos a ver con respecto a lo que es el cuidado del cuidado básico con respecto al soporte básico, ¿no? Vamos a ver que sea una zona segura. Se va a chequear si existe alguna respuesta. Se va a poder activar el sistema de emergencia o de socorro. Se va a brindar el primer rescatista o el primer socorrista debería de ver si el paciente cómo se encuentra, en qué escenario, está en riesgo o no está en riesgo. Inmediatamente también se debería de poner en contacto con el requerimiento de una unidad de desfibrilador automática. Se debería de visualizar, ¿hay signos de respiración? No hay signos de respiración. ¿Hay un signo de boqueo? No hay signo de boqueo. ¿Cómo están sus pulsaciones? ¿Hay pulsaciones? No hay pulsaciones. Todo esto es en simultáneo y se debería de definir en los primeros 10 segundos. No existe respiración o no hay algún tipo de boqueo, pero tampoco hay pulsaciones, mandatoriamente RCP. El primer rescatista va a generar unas compresiones de 30 compresiones por 2 respiraciones. Cuando llega un segundo rescatista para poder ayudar o realizar las intervenciones conjuntamente, se convierte de 15 por 2. 15 compresiones, 2 respiraciones. Y se debería de usar un desfibrilador eléctrico si es que hubiera la disponibilidad. En el caso de que no tuviera alteración su función respiratoria, pero sí falta lo que viene a ser el proceso cardíaco, que no hay pulso, se debería monitorizar y ver la respuesta de que haya podido desencadenar estas afecciones. Ahora, si se ve que no hay una respiración adecuada con respecto a lo que es el pulso, se debería de dar una respiración de rescate cada 2 o 3 segundos para poder realizar entre 20 y 30 respiraciones, que es el patrón normal. Ahora, hay que tener en cuenta también que si está su frecuencia cardíaca, heart rate, si está menor a 60 minutos. Hay que saber si también tiene signos de hipoperfusión o mala perfusión. Si tiene signos de mala perfusión, cianosis, llenado capilar superior a lo normal, que son los 2 segundos, se debería de iniciar inmediatamente el RCP. En caso de que no hubiera signos de hipoperfusión, se debería hacer un rescate de respiraciones en las cuales deberíamos asegurar una ventilación cada 2 minutos, o cada 2 segundos, perdón, para poder observar cómo está después de 2 segundos, para ver si recobra o no recobra este proceso de mejorar su frecuencia cardíaca. Si no hay pulso, inmediatamente iniciamos RCP. Ahora, hemos mencionado que ya hemos iniciado RCP en caso de que no haya buena respiración, no haya buena frecuencia cardíaca. Al igual que en el adulto, ¿es chocable o no es chocable? Es chocable. Se da un ciclo de descarga eléctrica, o su voltaje, su descarga eléctrica en joules, perdón, no en voltaje, para no entrar en conflicto con ello. Se asume o se reinicia el RCP inmediatamente y cada 2 minutos se le va a hacer su control de lo que viene a ser el pulso carotidio. Inmediatamente se va a poder visualizar si se va a hacer un efecto, ya sea de manejo avanzado o no. En caso que no fuera chocable, solamente se revisa el RCP y cada 2 minutos va usted evaluando si retoma o no lo que es el pulso carotidio. Y adecuadamente también con su desfibrilador eléctrico le va a ayudar a censar si convierte a un chocable o no chocable para administrar la descarga eléctrica. Esto lo que hemos mencionado es con respecto a si hubiera 2 o más rescatistas. En caso de que hubiera solo un rescatista, lo único que usted va a realizar es 30 compresiones por 2 ventilaciones. Es la única variante. El resto usted continúa de la misma manera.
Ahora, con respecto al algoritmo de un arresto cardíaco en pacientes pediátricos. Usted está iniciando RCP, inició todo el proceso de oxigenación, la ventilación a través de la máscara, aseguró que haya hecho un buen sellado, que se adecua a la región facial, que está brindando una presión oportuna y eficaz que moviliza caja torácica. Se logra observar a través del desfibrilador automático cómo está el ritmo. ¿Es chocable o no es chocable? Chocable, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, paroxística. Si es chocable, se administra la descarga. Entonces, la descarga eléctrica va a ser, una primera descarga va a ser de 2 joules por kilo. No responde, no reacciona o no revierte. Segunda descarga a 4 joules por kilo. Subsecuentemente, se le va a dar 4 joules por kilo a más, teniendo así hasta llegar a un tope de 10 joules por kilo. Vamos con respecto al manejo. Se ve que es chocable, se le brinda la descarga como ya hemos mencionado, se inicia el RCP por 2 minutos y se reevalúa. ¿Chocable o no chocable? Sigue siendo chocable. Se brinda la descarga eléctrica y durante el RCP se le brinda lo que es la epinefrina, la cual va a ser cada 3 a 5 minutos. Con respecto a la epinefrina, su terapéutica va a ser de 0.01 miligramos por kilo. Ahora, esto va a tener en cuenta que se puede repetir cada 3 a 5 minutos. Si no se pudiese brindar algún tipo de terapia o acceso endovenoso o intraóseo, se pudiese dar un dosaje, una terapéutica, endotraqueal, en la cual puede ser de 0.1 miligramos por kilo. Pasaron los 2 minutos, va a censarlo nuevamente el desfibrilador automático externo. Sigue siendo chocable, usted pasa a amiodarona. La amiodarona usted puede brindarlo en 5 miligramos por kilo en bolo durante el arresto cardíaco. Puede repetirlo en un total de 3 dosis en caso de que fuera refractario. Otra vez pasaron los 2 minutos, va a censarlo, si sigue siendo chocable y administra la descarga y pasa a la lidocaína, la cual el único tratamiento de manejo va a ser de 1 miligramo por kilo de cargas de dosis. Si en cualquiera de estos momentos revierte y sale, usted va a evaluar cuáles son los posibles escenarios de revertir, que son usualmente los 5 H's y los 5 T's, que ya hemos mencionado, ¿no? Y también vamos a observar si existe algún tipo de necesidad de monitoreo por una unidad especializada. Los ritmos no chocables que no se van a desfibrilar. La asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Sigue siendo igual que la de los adultos, se le da epinefrina. La epinefrina se va a dar cada 3 a 5 minutos en la terapéutica o en la farmacología que hemos mencionado, ¿no? Y también se vuelve otra vez a reevaluar. Sigue siendo no chocable, inicia RCP con tratamiento de epinefrina. Ahora, con respecto a lo que estuvimos mencionando de lo que es el RCP de calidad, debemos de asegurarnos que debe tener una adecuada compresión, un adecuado retorno de lo que viene a ser el proceso de la compresión. Se debe de minimizar las compresiones al momento de, minimizar las interrupciones de las compresiones cuando se realiza la ventilación. También se debería... Audio. ¿Se me escucha bien o...? No se escucha. Sí, profe, se escucha bien. No sé por qué dice que no se escucha. Por favor, a la persona que me dijo que está bajo mi audio, le rogaría que aumente su volumen, por favor. No, profe, no se escucha. Está claro, hermano. Los demás escuchamos normal. Yo sí lo escucho. Escucha correcto, doctor. Debe ser su internet de compañero. A ver, voy a intentar levantar un poco más la voz entonces para que se le pueda escuchar. Bueno, de mi parte sí le escucha claro. Entonces, hemos mencionado que las compresiones que se van a dar deberían de reunir los criterios de hacer una adecuada compresión con el retorno o la recuperación adecuada.
que las interrupciones deben ser lo mínimo posible cuando se realicen los procesos de ventilación. En caso de que se necesite un manejo avanzado de la vía respiratoria, se debería asegurar que se debe brindar una ventilación por cada 2 o 3 segundos. Ya hemos mencionado entonces la descarga eléctrica, los shocks la descarga eléctrica en cada momento de choquearlo o descargarlo, los manejos de vía aérea, y también hemos visto también con los efectos reversibles que son las 5Hs y las 5Ts, ¿no? Ahora, con respecto a la resucitación neonatal, vamos a tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque esto involucra 2 vidas. Usted va a tener una emergencia en la cual la gestante de aproximadamente 9 meses, lo que va a referir es, tiene contracciones o dolores, si es primeriza, dolores repetitivos que se dan cada 1 minuto, cada 2 minutos, una sensación abrumadora de querer evacuar o ir al baño, y usted lo que va a ver o preguntarle a la paciente es, ¿ha perdido líquido o no ha perdido líquido? A las primerizas es muy difícil preguntarle esto porque a veces confunden que se le escapa la orina. Entonces, lo más probable es, sintió que se le fue la orina y este tenía un olorcito medio como que a lejía. Si haya uno que sospecha, en ese momento está en un trabajo de parto. Entonces, ahí debemos saber, no sé con qué seguridad este neonato va a llegar. Entonces, debemos saber. Sí, dígame, ¿se me sigue dejando de escuchar? ¿O qué es lo que sucedió? Alguien abrió su micro y no le escuché muy bien. Profe, se escucha, no hay audio, no se escucha. Profesor, sí se escucha, lo que pasa es que alguien tiene su micrófono prendido y distorsiona la transmisión. A ver, permítame un segundo, voy a silenciar a todos los participantes para que puedan. Ya, ahora sí, a ver, espero haber podido mutear a todos. Aquellas personas que quieran intervenir, primero por favor levantan su manito para evitar cualquier conflicto. Entonces, como les mencionaba, ustedes van a atender la emergencia ginecológica, ginecobstétrica en sí, y no van a saber en qué condiciones va a llegar este paciente. Para tal sentido, ustedes deben saber, ya, estoy con una paciente de 9 meses de embarazo, posiblemente que está en labor de parto porque menciona que tiene contracciones regulares y ya menciona que ha tenido pérdida de líquido, o sea que la ruptura de la bolsa con pérdida del líquido amniótico se dio. Probablemente que durante el trayecto del traslado de su ya sea domicilio, trabajo o la vía pública hasta el hospital, fácilmente va a dar a luz. Entonces, como nosotros nos estamos enfocando en lo que es RCP neonatal, debemos saber, ¿este producto que va a llegar es a término? Sí. Yo estoy recibiendo el producto. Ya coronó, salió la cabecita, ayudo a lateralizar la cabeza, hago mi dorsiflexión hacia la región púbica, sale el brazo anterior, la dorsiflexión hacia la región ventral, sale el brazo posterior y recibo el producto. En este momento yo visualizo cómo está el tono del paciente, cómo está el tono del bebé. Tiene un tono laxo, tiene un tono rígido, tiene un proceso de respiración vigorosa, espontánea o no llora. Tiene una tonalidad morada, una tonalidad cianótica, tiene una tonalidad rosada. Entonces, eso me va a permitir saber si se necesita o no realizar algún proceso adicional. Hay que tener en cuenta también que vamos a hacer el censado de la frecuencia cardíaca. Como es un producto chiquitito y nosotros fácilmente, si no tenemos las maniobras para poderlo captar la frecuencia cardíaca o las pulsaciones, lo que ustedes coge la base del cordón umbilical con bastante cuidado, por favor, porque es fácilmente que ustedes pueden jalarlo y arrancarlo, tener que cogerlo con los dedos y fácilmente ustedes van a sentir las pulsaciones y ustedes lo cuantifican.
van a poder observar cómo está su frecuencia cardíaca. Su frecuencia cardíaca está en más o menos 100 latidos por minuto. Sí, entonces vamos a ver si está por debajo de 100 latidos por minuto. Sí, entonces lo que voy a hacer es empezar a hacer compresiones cardíacas para poder iniciar un adecuado bombeo de la sangre. A su vez, también vamos a hacerle lo que es el proceso ventilatorio. Hay que asegurarnos de que no vaya a haber meconio, líquido amniótico en las fosas nasales, en la cavidad oral, porque en la primera que usted le da una ventilada o una insuflación con el AMBU, todo el líquido amniótico que estaba acá, se lo llevaron acá. Y una neumonitis por líquido amniótico o por meconio. Pero como generalidades, ¿no? Aunque no he visto que hayan podido hacer nacido así con ese tipo de dificultades, porque la mayoría de los bebés nacen tranquilos, vigorosos, rosaditos. Difíciles que salgan con algún tipo de deterioro de adaptación, que no lloren, no respiren fácilmente. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Si de por sí ya sigue bajando, usted inicia un proceso de intubación y para los niños que sean los más ideales para la porción neonatal. Hay que tener en cuenta que las compresiones también se van a asegurar que usted va a brindar un adecuado flujo sanguíneo, ya sea al cerebro y a los otros órganos diana, y ya también con su ventilación usted le va a brindar una saturación adecuada. Con respecto a la saturación, usted tiene que brindar que durante el primer minuto la saturación que usted va a querer obtener en el producto va a ser de 60 a 65. En el segundo minuto va a ser de 65 a 70. Conforme va a ir aumentando el tiempo, la saturación objetivo va a ir aumentando porque se va a ir normalizando. El proceso de adaptación del medio intrauterino al medio normal o ambiental, si quieren decirlo, va a ir progresando poco a poco. Entonces, hay que tener ese cuidado. Ahora, hay que tener bastante consideraciones con respecto al manejo de la epinefrina. Hay que tener en cuenta con respecto a que si sigue persistente el ratio con respecto a la frecuencia cardíaca y es menor a 60, se deben considerar cuadros como hipovolemia. Y esto es en el caso, ya no necesariamente que usted recibió el producto, usted acude porque los llaman por una emergencia gineco-obstétrica, pero ya el producto nació y, no sé, las matronas lo recibieron, cortaron el cordón umbilical, pero no clamparon adecuadamente y el producto se estuvo desangrando y está con un cuadro de hipovolemia. O también en caso de que le hubieran hecho una ventilación excesivamente fuerte, con mucha presión, generó un neumotórax. Entonces, esas son las consideraciones que uno debe tener. Saber, el producto es a término. ¿Llora o no llora? ¿Cómo está su tono? ¿Ha habido alguna deficiencia durante su periodo de nacimiento? ¿Se vio un circular? ¿Tuvo meconio o no tuvo meconio? Esto en sí es más manejo de médicos, pero de todas maneras, como estamos viendo RCP, pediátrico, adulto, taquicardia, bradicardias, les traigo para que lo pudiésemos observar la parte neonatal.